charla está pensada de la siguiente manera, no sin antes comenzar con una comentario acerca del Día Internacional de la Diversidad Biológica. El día de hoy, justamente, para mí es un gusto estar con ustedes compartiendo estas diapositivas. Y claro, ¿quién se iba a imaginar que nos iba a agarrar este día de esta manera, ¿no? Entonces, quiero igual felicitar a todos los biólogos, ecólogos, ecólogas, que estudian la biodiversidad y los sistemas ecológicos acuáticos, ¿no? En este día. Entonces, bueno, para hacer un breve resumen de lo que he realizado en los últimos años, mi trabajo principalmente está enfocado al estudio de la evolución y sistemática de anfibios y reptiles como grupos focales de estudio. Doy la cátedra de evolución en la Universidad Regional Amazónica Iquiam, junto con la cátedra de biogeografía. Entonces, mis áreas de trabajo históricamente han estado relacionadas en estas tres líneas de investigación que buscan al final aportar datos para la toma de decisiones en conservación. Entonces, este es mi perfil académico ahora mismo, ¿no? Entonces, con ese comentario previo, la charla que les voy a dar va a atender tres temas fundamentales. Una introducción sobre el monitoreo biológico en general en Ecuador. La segunda parte va a estar enfocada a ADN ambiental como técnica de monitoreo, y la tercera, que es la conclusión de esta charla, está enfocada a las perspectivas para la investigación en Ecuador, con énfasis en ADN ambiental. Entonces, una de las primeras diapositivas que quiero compartirles es esta, relacionada con las extinciones masivas históricas desde que existe vida en el planeta Tierra, ¿no? Entonces, como ustedes saben, hay 5 extinciones masivas conocidas, documentadas, en las cuales aproximadamente entre el 85 y 95% de la diversidad total de especies o de seres vivos han desaparecido a lo largo de la historia del planeta Tierra, ¿no? Sin embargo, estamos en una era, entrando en una era que ya muchos ecólogos, antropólogos inclusive, han determinado como el antropoceno, ¿no? En la cual la problemática ambiental relacionada con la extinción de especies se ha visto exponencialmente relacionada con la pérdida de biodiversidad, ¿no? Entonces, datos de la UICN de este año reportan que aproximadamente el 25% de los mamíferos, el 12% de las aves, el 30% de los anfibios y hasta el 70% de las plantas se encuentran consideradas en alguna de las categorías de amenaza, ¿no? Entonces, esto es muy importante poner en contexto sobre las herramientas de monitoreo. La segunda diapositiva que quiero mostrarles es que estamos pasando una crisis de la biodiversidad. Con ese antecedente de especies amenazadas, quiero mencionar que hasta el momento se han reportado en todo el planeta alrededor de 8.7 millones de especies, lo que implica que nos falta por documentar, es decir, describir taxonómicamente cerca del 86% de las especies. Esto en un contexto de cambio global, ¿no? Es decir, con todas las interacciones que ahora mismo tenemos en el planeta, ¿no? Los seres humanos, me refiero. En esta gráfica es un trabajo del 2011 en el cual se representan cuántas especies habitan la Tierra actualmente y en los ecosistemas acuáticos, incluyendo los océanos. Entonces pueden darse cuenta en esta gráfica que, por ejemplo, el grupo de los insectos es uno de los grupos más diversos a nivel mundial, ¿no? Y eso implica también que se proyecta como uno de los grupos también que estaría en un gran porcentaje por describirse, ¿no? Al igual que los peces óseos que están ahí representados. En general, como pueden darse cuenta, muchos de estos grupos tienen una gran diversidad asociada a ecosistemas acuáticos, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que resaltar. Por otro lado, un trabajo en el cual se datos acerca de la estructura comunitaria y funcionalidad de los ecosistemas acuáticos principalmente, revelan que a nivel global, ahora mismo en la situación de cambio global que tenemos, lo que ocurre o lo que ha venido ocurriendo desde
tiempos geológicos desde una perspectiva evolutiva y ecológica es que los distintos niveles de organización justamente están relacionados con filtros ecológicos a distintas escalas, ¿no? Esto es muy importante de entenderlo porque la diversidad biológica asociada a ecosistemas terrestres como acuáticos en realidad dependen mucho de la escala, ¿no? De análisis. Entonces, a una escala regional, por ejemplo, la temperatura, la precipitación o la evapotranspiración tienen un rol fundamental, mientras que a escalas más locales, en cambio, son las características físico-químicas e hidrológicas de los sitios los que determinan justamente el estado del funcionamiento de los ecosistemas acuáticos, ¿no? Entonces, en este trabajo es interesante también que a medida que se entiende cómo operan estos filtros ecológicos, tanto ecológicos como espaciales y evolutivos, sobre la biodiversidad, podemos entender que entonces, a nivel regional, por ejemplo, la diversidad de especies es la que determina la composición, ¿no?, de las comunidades en una determinada región. Imaginémonos, por ejemplo, la Amazonía, ¿no? En este caso, si lo bajamos a una escala más local, como en mi caso, en la ciudad del Tena, entonces la diversidad de especies, la diversidad funcional y la diversidad filogenética, entonces están determinadas por un subset de especies que corresponden al pool regional, ¿no? Eso es importante entenderlo. Y en esta escala, o por lo menos a esta escala, claro, son los factores ecológicos o filtros ecológicos como los procesos de dispersión, la especiación y extinción local determinado por impactos ambientales, por ejemplo, o gradientes naturales ambientales o las interacciones bióticas, las que determinan este pool de especies ya a una escala local, junto con los filtros ambientales, que como ya he mencionado, operan a una escala mucho más macroecológica, ¿no? Entonces, esto es importante entenderlo porque todos estos componentes juegan un rol fundamental cuando estamos tratando de entender los procesos funcionales de las comunidades en los sistemas acuáticos, así como en los sistemas terrestres, ¿no? Entonces, de esta manera, es aquí donde la herramienta de monitoreo biológico tiene sentido. En el año 2019, junto con los colegas del Instituto Nacional de Biodiversidad y de la Fundación Ecociencia, trabajamos en el Sistema Nacional de Monitoreo de la Biodiversidad. Este instrumento del Estado que fue presentado al Ministerio del Ambiente y que todavía lamentablemente no ha sido publicado oficialmente por el MAE, busca de alguna manera servir para la evaluación de la condición de la biodiversidad mediante la integración y la coordinación de diferentes iniciativas, programas y proyectos de monitoreo de la biodiversidad en Ecuador, ¿no? Y aquí entran todos los actores, tanto locales, regionales y nacionales, que de una u otra manera han estado implementando programas de monitoreo. Entonces, en este marco conceptual, en este libro que les menciono, lo trabajamos hasta el año pasado, la definición de monitoreo en general la voy a leer porque me parece importante entender esta definición. Entonces, refiere a la colección sistemática y continua de diversos datos y registros indispensables para medir, cuantificar y analizar procesos y tendencias asociados con el estado de la biodiversidad y las presiones sobre esta a lo largo del tiempo. Entonces, de esta manera nosotros entendemos a la herramienta del monitoreo biológico como tal, para que sea implementada y utilizada en los distintos programas de investigación biológica en el país. Obviamente, esta herramienta está adscrita o es susceptible, como ya les he mencionado, al menos a 3 componentes espaciales muy claramente definidos, como son la escala, la resolución espacial y la temporalidad, ¿no? Les quiero mostrar unas par de gráficas de este documento. Por ejemplo, los autores de este libro reportan de una revisión de 216 publicaciones que menos del 90% de las publicaciones científicas están asociados principalmente a publicaciones relacionadas con
a relaciones relacionadas principalmente con programas de monitoreo de menos de 6 años. Y solamente 3 publicaciones científicas están relacionadas con programas de monitoreo a largo plazo, es decir, por más de 20 años. Esto es el programa de monitoreo que tiene la Universidad Católica a través de sus plots en el Yasuní. Es la única iniciativa real de programas de monitoreo que ahora mismo se reportan en el país, ¿no? Entonces, en la segunda gráfica, si me lo permiten, voy a borrar todo esto. Entonces, en la segunda gráfica, lo que quiero mostrarles es que los grupos más importantes de los cuales han sido reportadas publicaciones científicas están relacionadas a 14 publicaciones del agua, 26 de invertebrados acuáticos y 15 de peces, mientras que el mayor volumen de publicaciones está relacionado al grupo de las aves, al grupo de las plantas. Evidentemente, el monitoreo, o por lo menos los proyectos de monitoreo que estudian plantas o la dinámica ecológica de las plantas poblacionales, es como el grupo que más frecuentemente es publicado, ¿no?, a nivel nacional. Con esta pequeña introducción quiero entrar ahora a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con el ADN ambiental como una técnica de monitoreo, ¿no? Entonces, hace ya 19 años atrás, a mí me gustó mucho encontrarme nuevamente este librito que lo publicó Carlos Carrera, que está por aquí en el foro, y Carol Fierro, que trabaja en el Ministerio del Ambiente, sobre los macroinvertebrados acuáticos, ¿no? Es un manual de monitoreo para estimar indicadores de la calidad de agua. Entonces, como ustedes saben, muchos de ustedes son especialistas en este grupo. Yo soy ecólogo más de ecosistemas terrestres. Sin embargo, las iniciativas de investigación a través de indicadores de calidad de agua son muy comunes en las evaluaciones de impacto ambiental, por ejemplo, o en estudios ecológicos, ¿no? Entonces, como ustedes saben, el proceso parte del hecho de tomas de muestra en campo, caracterizar y cuantificar la biodiversidad a través de la identificación taxonómica, y con series reiteradas de este proceso, pues podemos llegar a establecer un proyecto o un programa de monitoreo, ¿no?, que nos permita entender la dinámica de las poblaciones y de las comunidades a través del tiempo. La diferencia del ADN ambiental no es nada más que un asunto de biología básica, en la cual, como ustedes saben, todos los seres vivos desprendemos restos de tejidos y de residuos de nuestros cuerpos, ¿no? Es decir, a través de la orina, de las heces, o del tejido cutáneo, por ejemplo, o de secreciones, ¿no?, de distintos tipos de secreciones. Entonces, si ustedes abren su ventana ahora mismo y se fijan a través de ella hacia la ventana y la calle, afuera hay un banco genético inagotable de información. Entonces, el ADN ambiental no es nada más que una técnica en la cual enfoca, por un lado, la colecta de material genético a partir de muestras de agua, suelo o aire, y a partir de esas muestras, el procesamiento bioinformático para determinar listas potenciales de identificación taxonómica, obviamente basadas en caracteres moleculares. Entonces, ¿no?, en el caso del ADN ambiental, la lógica, a diferencia del método tradicional de monitoreo, está en que nosotros, por ejemplo, tomamos muestras de agua y a partir de esa muestra de agua extraemos todo el material o el pool genético que está concentrado o condensado en esa muestra de agua, y a través de procesos de metabarcoding o metagenómica podemos determinar listas de especies asociadas a los cuerpos de agua, en este caso, ¿no?, que serían ríos o lagunas. Entonces, esta es la diferencia básica, que como pueden darse cuenta, en el proceso general es lo mismo. Nosotros, si así lo deseamos y necesitáramos tener un banco morfológico de especímenes tipo para referencia, también realizamos colectas de especímenes, más nuestro enfoque está asociado a los datos moleculares, ¿no?
Entonces, en general, ya les he mencionado, el trabajo tiene componentes de campo, obviamente, porque tenemos que ir a los sitios de muestreo, tomar agua, colectar especímenes. En este caso, en esta gráfica, están especímenes de anfibios que son asociados a ríos de aquí del páramo, del páramo de la Reserva Colunzo Chalupas, por ejemplo. Tenemos las muestras de ADN ya extraídas y procesadas en un banco genético que está en la universidad. Y este es el proceso macro, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que es necesario mencionar es que en el proceso molecular, de biología molecular, es indispensable establecer los primers o cebadores o iniciadores, como ustedes los conozcan, justamente que son secuencias muy cortitas que se pegan a regiones conservadas de las distintas grupos taxonómicos, ¿no? Entonces hay primers diseñados para anfibios, hay primers diseñados para macroinvertebrados acuáticos, hay primers diseñados para peces, entre otros, ¿no? Dependiendo del grupo de interés a estudiar. Y estos primers lo que hacen es básicamente marcar o pegarse o acoplarse a secciones conservadas de distintos grupos biológicos, y a partir de esto, por un proceso de clonación a través de una PCR, lo que hacemos es amplificar regiones para hacer análisis de código de barras. Eso en la lógica se traduce a lo siguiente. Entonces tenemos el ADN genómico que está disuelto en el agua. Lo que nosotros tenemos es, mandamos casi siempre a construir estos primers a empresas, Macrogenes de una de ellas. Entiendo que distintas proveedores de aquí de insumos como Biomol también pueden ser contratados para la construcción de estos marcadores. Y estos marcadores lo que hacen es simplemente pegarse a las secciones establecidas del ADN genómico, y con unos que nosotros llamamos adaptadores, que no son más que secuencias muy cortitas también de bases, se pegan adicionalmente a la región de interés. Entonces, nosotros a la vez podemos, por ejemplo, utilizar un adaptador que está asociado al sitio 1 del río Tena, y con ese adaptador, todas las muestras que esos primers amplifiquen, nosotros vamos por bioinformática a poder localizar de qué muestra o de qué localidad proviene, ¿no? Entonces, puedo mezclar. La ventaja de esta técnica es que nos permite mezclar tanto material genómico y genético de distintos grupos de organismos, y a su vez mezclar por estos adaptadores distintos sitios de muestreo. Entonces, en un mismo tubito nosotros podemos tener peces, macroinvertebrados, anfibios, y a su vez de esos grupos de distintos sitios de muestreo, ¿no? Entonces, esto es algo súper interesante porque a la final nos permite, por un proceso de alineamiento de las secuencias, identificar a través de distintas bases de datos, ¿no? ¿Qué especies son las que tenemos en una determinada muestra? Entonces, las diferencias, yo sé que muchos de ustedes probablemente sepan a detalle de qué se trata el barcoding o el código de barras genético, el metabarcoding y los análisis metagenómicos, pero me gustaría presentarles esta diapositiva solamente para que lo pongamos en contexto de las diferencias entre estas técnicas, ¿no? Entonces, en la técnica de barcoding tradicional, lo que nosotros hacemos es, a través de un muestreo, colectar especímenes, y de manera individual extraemos tejidos de los cuales se extrae ADN. Imagínense que aquí tienen una abeja, le extraen su ADN, y de manera individual se genera clonaciones de ese material genético que luego se envían a secuenciar por procesos de secuenciación de tipo Sanger, que es el equipo que permite este tipo de secuenciaciones. Entonces, el número de bases que recuperamos normalmente de este tipo de proceso son aproximadamente 700 pares de bases en una secuencia relativamente corta de un gen en específico, ¿no? Y esos genes están determinados, como ya los he mencionado, por los marcadores moleculares. La diferencia con el barcoding o el metabarcoding tiene que ver principalmente que en el metabarcoding
nosotros utilizamos, como ya les he mencionado, estos marcadores y sobre todo los adaptadores que nos permiten de manera masiva y repetitiva por distintas muestras o sitios tener en un mismo tubo, a partir de la amplificación por clonación, regiones muy cortitas de ADN, ¿no? En este caso, miren que la diferencia con el barcoding es casi menos de la mitad, ¿no? Y esto es lo que nosotros entendemos como un proceso de metabarcoding. La siguiente es un proceso de metagenómica en la cual, como pueden darse cuenta, ya no necesariamente tenemos que utilizar la máquina de PCR para amplificar, sino directamente de la extracción de ADN a partir de una mezcla de muestras. Nosotros, por secuenciación de siguiente generación, hacemos un acoplamiento de regiones muy cortitas de ADN, y a partir de estas regiones cortitas, con ese acoplamiento, podemos secuenciar inclusive el genoma completo de determinados organismos. Entonces, cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, la diferencia es que con metagenómica nosotros podemos secuenciar inclusive el genoma completo de un determinado grupo de organismos, mientras que con las otras técnicas, pues eso es un poco más complejo, ¿no? Porque se cortan las secuencias de ADN. Entonces, a lo primero, el barcoding se conoce como secuenciación de primera generación, que como ya les he mencionado, se hace con un equipo llamado Sanger, mientras que metabarcoding y metagenómica está relacionado a lo que comúnmente llamamos secuenciación de siguiente generación, o NGS, ¿no? Entonces, aquí está el proceso desde la toma de muestras en campo, la extracción de ADN, la amplificación de ADN con la PCR, siempre y cuando sea barcoding o metabarcoding. Si es que es metagenómica, este paso no se considera, y la secuenciación con siguiente generación. Posteriormente, a través de la referencia con bases de datos, se pueden establecer por patrones de filogenia o de similitud, por cualquiera de los dos procesos, una lista de especies asociada a nuestros grupos de estudio en campo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos ahora mismo es metabarcoding. Ese es el proceso que estamos ahora trabajando. Nos encantaría entrar a la parte de metagenómica, pero ahora mismo nos hemos enfocado en el proceso de metabarcoding. Entonces, este proceso, pues es el mismo, toma de muestras en agua a través de un sistema de filtros y de una membrana que tiene un grosor que impide el paso de moléculas ya de ADN. Pues esa membrana es la que nosotros utilizamos para extraer el material genético y seguir con el proceso que les acabo de explicar hasta tener la lista de especies, ¿no? Con los datos. Entonces, las bases de datos que comúnmente utilizamos está el GenBank, el Bolt System, que está relacionado con específicamente códigos de barras a nivel mundial, y a partir de esta información, con nuestros resultados, nosotros podemos reconstruir inclusive historias filogenéticas, evolutivas y inclusive de composición de especies en determinados sitios, ¿no? Por simple alineamiento y reconstrucción filogenética. Entonces, como pueden darse cuenta, la potencialidad de esta técnica es sumamente interesante. A nosotros nos ha llamado muchísimo la atención en el sentido de que, claro, con una muestra simple de agua y con procedimientos adecuados de laboratorio de biología molecular, nosotros podemos estimar al menos la diversidad de especies en un sitio, ¿no? Obviamente esto está condicionado a las condiciones, está condicionado a cómo es el ambiente al momento que se toma la muestra. Obviamente ustedes se imaginarán aquí en la Amazonía con un aguacero de 4 días, las muestras de ADN pues seguramente pues están o degradadas o tienen algún problema en cuanto a arrastre, ¿no? Porque puede ser que no estemos tomando muestras específicamente del sitio, sino de 6 kilómetros cuenca arriba, ¿no? Entonces hay que tener varias consideraciones de diseño de muestreo previo para un proyecto de ADN ambiental, ¿no? Perfecto, entonces hasta aquí he acabado la segunda parte y ahora voy a terminar con mi charla abordando una cuestión que a mí me parece también muy interesante, ¿no? Que son las perspectivas para la investigación en Ecuador.
Entonces, ayer me puse a revisar en el Google Scholar, me bajé 940 publicaciones, es decir, toda la base de datos de Google Scholar que tiene relacionadas las palabras environmental DNA. Si ustedes quisieran trabajar utilizando esta herramienta y esta técnica, las revistas top que están publicando acerca de ADN ambiental son las que están aquí mostradas, ¿no? PLOS ONE es la revista que contiene al menos cerca del 8% de las publicaciones conocidas sobre ADN ambiental, Molecular Ecology Resources, Applied and Environmental Science, Scientific Reports, Biological Conservation y estas otras, ¿no? Entonces, aquí están el top de revistas que están ahora mismo tratando temas resultados científicos sobre ADN ambiental. Y respecto a las publicaciones, a la evolución y crecimiento de las publicaciones, desde que conocemos la técnica, ahí por cerca del año de 1975, este es el patrón que encontramos. Viendo que en el año 2018 fue el año más productivo, con cerca de 140 publicaciones que trataron temas de ADN ambiental, ¿no? Al menos con esta conjugación de palabras. Pero en Ecuador, fíjense que es algo súper interesante porque apenas encontré 5 publicaciones que refieren de alguna manera, ya sea directa o indirecta, trabajos en las cuales ya se están empleando técnicas de ADN ambiental. Una de ellas es este trabajo de nuestro querido colega Lenin Riascus. Él está en Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte, que junto con sus colegas del SPOL, de Gogen, de Bélgica, y a través del programa Blirus de la cooperación belga, ellos publicaron en 2018 este trabajo para determinar la dinámica, o sea, poblacional y el monitoreo de una especie invasora, ¿cómo se llama? Ahí se me fue, como cangrejito, no es un cangrejo, es como un, bueno, esta especie que es Procambarus clarki. Entonces, ellos presentaron los resultados de este trabajo y es probablemente el primer trabajo de ADN ambiental publicado para Ecuador. Entonces, no pierdan de vista, esto fue realizado en la laguna de Yaguarcocha, en Imbabura, y ahí es bien interesante porque se detalla inclusive desde la perspectiva metodológica, primers que utilizaron, por ejemplo, para determinar la presencia de este langostino, esa era la palabra, de este langostino, pues, que es invasor, ¿no? En Ecuador. Y que entre sus resultados es interesante ver que es bastante eficiente la forma de identificar estos bichitos, al menos en la laguna de Yaguarcocha, ¿no? Entonces, bueno, como ya también he mencionado, el proceso en sí integra distintas disciplinas, desde la biología molecular, la biogeografía, aspectos de biología evolutiva, taxonomía sistemática, trabajo en laboratorio y en campo, ¿no? Entonces, a lo largo de este tiempo, hace muy poquito tiempo, de hecho, yo diría que tal vez en los últimos 5 años, es que se han comenzado a generar iniciativas a nivel nacional en Ecuador para utilizar esta técnica, ¿no? Entonces, fíjense que tradicionalmente esto es lo que todos conocemos como un laboratorio de biología molecular. ¿Y cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra visión en realidad de tener este tipo de trabajos que obviamente van a seguir, yo pienso que durante muchísimo tiempo, siendo los espacios de trabajo obligatorio para el procesamiento de muestras biológicas y moleculares? Sin embargo, lo que queremos comenzar a implementar es tecnología de punta, ¿no? Y esto implica llegar a tener laboratorios de biología molecular que sean portátiles, es decir, que nos permitan directamente en campo generar los procesos de extracción, amplificación y secuenciación, de hecho, directamente ya con equipos como este Mini Ion, que es un secuenciador de 4ª generación, es un secuenciador portátil, como pueden verlo, es súper pequeñito. Nosotros en la universidad ya tenemos este equipo y lo estamos tratando de utilizar para hacer barcoding, metabarcoding y también secuenciación masiva con virus, ahora que está tan serio el asunto, ¿no? del COVID.
tenemos un grupo de trabajo, en nuestro grupo de trabajo tenemos un proyecto para utilizar secuenciación con este tipo de equipos e identificar genomas virales, ¿no? Sí. Entonces, la idea es tratar de pasar de eso, de un laboratorio fijo en las instituciones académicas a tratar de tener la libertad de tener procesos ya directamente en campo, ¿no? Esto, como ustedes saben, es fundamental, especialmente en sitios que son súper remotos, ¿no? O sea, que son difíciles de acceder, y me parece que ya estamos en ese momento, ¿no? Estamos ya justamente teniendo acceso a este tipo de tecnología, y ¿por qué no hacerlo en Ecuador, ¿no? Esto es fundamental. Entonces, desde el 2018 al 2020, en Nikiam, junto con Hogens y Les Paul, obtuvimos un proyecto que tiene que ver o que se relaciona con el biomonitoreo de ambientes acuáticos en la Amazonía utilizando ADN ambiental. En este proyecto, que fue muy chévere, muy bacán en el sentido de que estandarizamos protocolos de colecta y análisis de campo, por ejemplo, algo que no se ha hecho todavía para el país. Estamos en proceso de trabajar con nuestros colaboradores en estas instituciones para ver si es que podemos publicar esos protocolos. Se generó una base de datos genómica de las muestras, tanto de anfibios, macroinvertebrados y peces que formaron parte de este proyecto, y se hizo una caracterización biótica y abiótica de la cuenca del río Tena, ¿no? O sea, al menos de la parte alta del río Tena. Entonces, este proyecto culminó en 2019 y ahora, bueno, y nada más para mostrarles espacialmente cuáles fueron nuestros sitios de muestreo, ¿no? ¿Y quién está aquí? Esta es la Reserva Colonso Chalupas, hacia acá está el Cotopaxi, y Quito debe estar como por acá, pero Tena está aquí, y nosotros estudiamos toda la cuenca del río Napo y tuvimos un punto en la cuenca del río Misaguallí. Entonces, estos sitios fueron muestreados y, como les he mencionado, hemos tenido esos resultados, ¿no? Estandarización de protocolos, una base de datos de los grupos de estudio y una caracterización biótica y abiótica de esos sitios. El diseño de muestreo para cada uno de esos sitios fue bastante estándar. Por ejemplo, en un transecto de 100 metros aproximadamente, se fueron colectando anfibios para tener una colección de referencia, mientras que los macroinvertebrados acuáticos y los peces tuvieron 3 sitios de muestreo a lo largo de este transecto, ¿no? Con una separación de 10 metros. Y ahí, en esos sitios, se colectó además las muestras de ADN ambiental, o sea, las muestras de agua para procesarlas y extraer ADN ambiental. Ahora, en el 2020, iniciamos un nuevo proyecto que está enfocado principalmente a tratar de identificar especies invasoras de peces, de anfibios, en la región amazónica y también en algunos sitios de los Andes, siguiendo la misma lógica, ¿no? El mismo proceso que ya les acabo de explicar. Lamentablemente, con lo del COVID, nuestro trabajo de campo y laboratorio se ha visto suspendido, entonces estamos como a la espera de poder iniciar este proyecto que a nosotros nos encanta y nos llama mucho la atención, ¿no? Entonces, ahora mismo, dentro de ese proyecto, tenemos varios tesistas que están trabajando en ICIAM y que están haciendo sus investigaciones de grado. Por ejemplo, Walter Quilumbaquín, él está trabajando específicamente para comparar a través de ADN ambiental distintas charcas en la Reserva Biológica Colonso Chalupas, estandarizando protocolos y desarrollando primers o marcadores para este grupo. Mientras que Yomi está trabajando, Yomira Yan está trabajando principalmente en el monitoreo y metabarcoding de muestras, esperamos, de quitrivio en anfibios en un gradiente altitudinal. Entonces, como ustedes saben, esto lo podemos hacer ya no de una manera tan complicada, en la medida que tenemos ya los espacios, la infraestructura y sobre todo los equipos, ¿no? Y reactivos que se requieren para desarrollar este tipo de trabajos. Finalmente, quiero ya ir cerrando la charla. Me gustaría mucho hablarles de las perspectivas, ¿no? De esta técnica en conservación. Hace poquito, nada más, ustedes no sé si se enteraron, pero se redescubrió Atelopus mindoensis en la localidad tipo de este bicho, que es en Mindo. Y sabemos que, por ejemplo, este grupo que está súper amenazado, ¿no? Los Atelopus son un grupo
de anfibios extremadamente amenazados, pero específicamente este grupo está comúnmente asociado a cuerpos de agua, ¿no? Entonces dejan sus huevitos en pequeños, en los meandros de los riachuelos o asociado a los remanentes de agua entre los pajonales o en las lagunas. Y es ahí donde estos bichitos pues cumplen su ciclo de vida, ¿no? Entonces, la técnica de ADN ambiental enfocada, por ejemplo, al redescubrimiento de especies sería muy interesante, ¿no? Por otro lado, también esta técnica puede ser asociada a enfermedades emergentes como es el quitridrio. En el caso de los anfibios, esta es una pandemia igual que el COVID, de proporciones todavía aún indeterminadas, en el sentido de que se supone es una enfermedad que está promoviendo la extinción masiva de especies a nivel mundial. Y claro, al estar asociado el hongo a un ciclo que tiene que pasar casi obligatoriamente por agua, entonces también pudiera ser esta una técnica interesante para poder estudiar la relación del hongo que promueve la enfermedad infecciosa con determinados grupos de anfibios, ¿no? Entonces, en la práctica, el monitoreo en sí de poblaciones, de comunidades a través de ADN ambiental es una técnica muy comúnmente utilizada a nivel mundial para el monitoreo, ¿no? Y entonces, claro, se convierte en una herramienta fundamental para los programas de conservación y los planes de acción a nivel del país, ¿no? Entonces, nos encantaría que mucha más gente comience a implementar dentro de sus programas de monitoreo las técnicas que tienen que ver con biología molecular asociada a ADN ambiental. ¿Qué más? Para finalizar ya, esta es mi última diapositiva. En febrero de este año, con colegas de Gogen, del SPOLT y con el apoyo de la cooperación belga, desarrollamos el primer curso, el primer taller de ADN ambiental en Guayaquil, en el SPOLT. Este taller duró 3 días y con todos los participantes lo que hicimos fue generar todo el proceso, ¿no? Desde la toma de muestras de agua, el filtrado, la extracción de ADN, la amplificación y bueno, ya nos faltó ahí sí la parte de secuenciación, pero no era parte, no era considerado parte del temario. Pero sin embargo, todo el proceso lo hicimos, fíjense, en 3 días. Es súper rápido la forma de procesar la información si es que se tiene el equipo adecuado, ¿no? También, y equipo adecuado me refiero a equipo gente y a equipo operativo, ¿no? Máquinas y demás. Entonces, con un laboratorio y la gente adecuada y capacitada, este proceso toma muy poquito tiempo y esa también es una ventaja que vemos respecto a la técnica tradicional de monitoreo. No quiere decir que son excluyentes, pero sí son muy complementarias, ¿no? Esto es interesante y de este taller les he puesto esto, no por cierre el taller ni hacer la foca, sino más bien porque de ese taller salió una pregunta que yo las traigo hoy a colación y es, ¿por qué no generar interacciones en los grupos de trabajo de investigación ecuatorianos o en las redes que ya existen, ¿no? La Red Nacional de Investigación sobre Biodiversidad o la de Limnología o los distintos grupos de investigación en el país para tratar de manera específica trabajos o generar proyectos de investigación que tengan como base esta técnica, ¿no? Entonces, esto les dejo aquí como una pregunta abierta también. Sé que aquí hay especialistas en ecosistemas acuáticos, entonces tal vez sería interesante. Nosotros estamos súper dispuestos y abiertos a colaborar, a compartir tecnologías, a ampliar conocimientos en lo que podamos, ¿no? Entonces, nada más de eso les quería comentar. Y ya, muchísimas gracias. Yo creo que con esto he abordado todo lo que me había planteado. Quiero agradecer a Juan Francisco por haberme invitado, también a la Facultad de Ciencias Biológicas de mi Universidad Central del Ecuador, Alma Mater, como digo, soy muy orgulloso de mi universidad, a la Red Ecuatoriana de Limnología y obviamente a todas las instituciones con las cuales tenemos proyectos de investigación, ¿no? Como son la Cooperación Belga, la Escuela Hogent, la SPOL y el Instituto Nacional de Biodiversidad. Muchísimas gracias.